Sean todos bienvenidos, gracias por estar con nosotros y hoy queremos dejar una reflexión de la palabra del Señor en tu corazón. Y quisiera en esta mañana iniciar haciéndote una pregunta para que tú la respondas en tu corazón. ¿Qué hubiera pasado si Jesucristo no hubiera resucitado de los muertos? El apóstol Pablo hizo esa misma pregunta. Él la hizo a la iglesia de Corinto. Y la respuesta ante esta pregunta fue muy franca. Yo te animo a que busques conmigo la Biblia en Primera de Corintios, capítulo 15, del versículo 14 en adelante. La palabra nos dice lo siguiente. Pablo hablando, él dice: y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros, los apóstoles, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Si solamente esperamos en Cristo en esta vida, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Esto es palabra de Dios. Pero escucha lo que dice otra versión de este mismo versículo 19. Dice de la siguiente manera: si lo único que obtenemos de Cristo es algo de inspiración para algunos cuantos años, somos personas desdichadas. Querido amigo que nos escuchas en esta mañana, esa es la realidad. Si Cristo no fue resucitado verdaderamente de los muertos, somos personas desdichadas. Nuestra fe no tendría ningún valor. Porque si Cristo no resucitó, toda nuestra predicación sería vana. Toda nuestra predicación sería inútil. Nuestra fe no tendría ningún sentido. Y los que han muerto creyendo en Cristo solo estarían hoy 3 metros bajo tierra, sin esperanza alguna de vivir el resto de su eternidad al lado de aquel que prometió estar con nosotros por siempre. Y entonces el cristianismo no sería más que otra religión sin poder tener el poder para transformar el corazón de ninguna persona. Si Jesús no hubiera resucitado al tercer día, no podríamos confiar en nada de lo que Él nos dijo en su palabra, porque en varias ocasiones Él declaró que sería resucitado de los muertos, y si Él mintió sobre eso, todo lo demás que Él pudo haber dejado escrito sería sospechoso y no tendría ningún fundamento sólido. Si Cristo no hubiera resucitado, la Biblia sería otro libro común. Tendría quizás muchas historias buenas, relatos muy buenos, algo de poesía, pero su origen sería totalmente humano y no divino. Pero amado hermano y querido amigo, por otro lado, si Jesús en verdad resucitó de los muertos, entonces lo que hemos creído es verdad. Y todo lo que tú y yo hemos recibido de Él es cierto, y jamás esto regresará vacío. Su palabra no regresará vacía. Tú y yo no hemos perdido el tiempo. Nuestra fe no es inútil, y predicar y anunciar el mensaje de vida jamás ha sido una pérdida de tiempo. De hecho, esa es la manera como Él nos ha pedido que anunciemos este mensaje de vida, para que otros vengan al conocimiento del evangelio del reino del Señor, a aquellos que aún hoy están en oscuridad y en medio de la muerte espiritual. Si Jesús fue resucitado de los muertos,
Todos los creyentes que murieron a lo largo de la historia están con Él ahora más vivos que nunca allá en el cielo, en un lugar muy real, y están experimentando una alegría inexplicable y la gloria de Dios, adorándole a Él junto con aquel que murió al tercer día hace más de 2000 años, después de haber sido crucificado en la cruz del Calvario. Si Él fue resucitado de los muertos, el Hijo de Dios no fue solamente un hombre común, sino que Él manifestó a través de este hecho su divinidad absoluta. Si fue resucitado, entonces el cristianismo, tu fe y mi fe, no es solo una religión de hombres, sino que tú y yo nos hemos convertido en el cuerpo de Dios que mora en las personas. Si Jesús fue resucitado como Él dijo que lo haría, podemos creer en todo lo que Él nos dejó dicho en su palabra. Así que este es un día para celebrar y tener esa seguridad y confianza que creemos en un Dios que hoy reina y está sentado a la diestra del Padre. Porque si Jesús está vivo, entonces, querido amigo, la Biblia es más que un puñado de historias, que unas cuantas poesías. Es de hecho la misma palabra de Dios hablando a nuestros corazones. Vea conmigo lo que nos dice en este mismo capítulo de Primera de Corintios 15, el versículo 20 dice así: lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Amigo y amiga, qué confianza. Hoy podemos creer esa verdad. Y el hecho de que Él fue resucitado es la prueba suprema de la demostración de tres cosas que yo quiero compartir contigo en esta mañana. Número uno, todo lo que Él vino a cumplir ya fue cumplido. Todo lo que Él vino a destruir ya fue destruido, y todo lo que Jesús vino a proveer ya fue provisto para nosotros. Yo quiero que analicemos estas tres cosas que Él vino a hacer y que su resurrección nos dan evidencia de que esto es verdad. Número uno, todo lo que Él vino a cumplir ha sido cumplido. Mateo capítulo 5 y versículo 17 nos dice de la siguiente manera: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Y eso es lo primero que vemos en la obra de Jesús. Él vino a cumplir la ley. ¿Qué era la ley? ¿Qué es la ley? Son los mandamientos de Dios o los requerimientos de Dios, algo que nadie pudo ni puede hoy cumplir. Nadie lo ha podido hacer a lo largo de la historia. Nadie jamás pudo cumplir la ley. De hecho, tanto en el libro de Romanos y en el libro de Gálatas, Pablo dice que la ley fue dada para una cosa: para revelar nuestra naturaleza hacia el pecado, nuestra naturaleza pecaminosa. Así que el propósito de la ley es mostrar que algo es inherentemente malo en nuestros corazones, y no podemos arreglar ese problema por sí mismos como seres humanos. Es decir, nuestra naturaleza siempre nos lleva a pecar. Queremos hacer lo correcto, pero nos quedamos cortos y no podemos cumplir por nosotros mismos los estándares de Dios. Y entonces la ley nos muestra nuestra pecaminosidad. Me muestra que algo está muy podrido dentro de mi corazón, adentro de mí, algo que no se puede arreglar con ninguna cantidad de esfuerzo humano. Tú y yo podríamos tratar de hacerlo, arreglar esto con todas nuestras fuerzas por mucho tiempo, pero eso es imposible. De hecho, Romanos 3:19 nos dice: a través del ente de la ley, todo el mundo es culpable delante de Dios. Y eso tal vez evita que muchos le quieran entregar su vida a Dios, porque quizás tú mismo has dicho en alguna oportunidad: yo me conozco, yo sé que
no puedo lograrlo. Yo no puedo vivir de la manera que Dios me ha llamado a vivir. No quiero hacerlo, no puedo hacerlo, no quiero ser un hipócrita. Y de hecho, quizás tus intenciones han sido honestas y muchos han dicho, pues está bien que pienses así, que no seas un hipócrita. Pero amado amigo, yo quiero decirte en esta mañana que alguien solo quizás te ha contado la mitad de la historia, porque la ley no se dio solamente para revelar tu pecado. El segundo y más glorioso propósito de la ley apunta a la respuesta de Jesucristo. En Gálatas dice Gálatas que la ley es como nuestro ayo, es decir, un tutor. En aquel tiempo los padres contrataban a un tutor para sus hijos para que los llevaran por el camino de la educación y que ellos pudieran crecer en el conocimiento de todas las cosas. Amados hermanos, así es la ley. La ley cumple el propósito en nuestros corazones de llevarnos a conocer quién verdaderamente es Cristo Jesús. Y vemos estas dos verdades. La ley apunta a nosotros y nos muestra, desnuda nuestro corazón y nos muestra que algo está muy mal dentro de nosotros, desnuda nuestro pecado, pero a la misma vez apunta a Jesús y nos hace ver que Él y solamente Él es la respuesta para nuestra vida. Ahora, yo quiero ponerte un ejemplo. Piensa que estás en la escuela y que hay un examen. Estás a punto de graduarte de la secundaria y hay un examen obligatorio y dependes de ese examen para poder graduarte. Si tú lo pierdes, no pasarás el examen. Pero hay un detalle más. Y es que este examen es tan difícil que aunque tú hicieras todo tu esfuerzo y estudiaras por días enteros, las posibilidades son mínimas que tú apruebes este examen porque el nivel de dificultad es muy alto. Pero de repente llega un genio y él hace ese examen. Su calificación es perfecta. Y al final, cuando él va a entregar ese examen, pone tu nombre. Y eso es legal. Y él entrega el examen en nombre tuyo. Él toma tu examen malo, no aprobado, lo desecha, te da su excelente examen y en el momento que entrega ese examen, tú te gradúas. Pero además de esa satisfacción, no solamente termina ahí, pero además, de alguna manera inexplicable y sobrenatural, tú adquieres el conocimiento y la sabiduría que Él tiene. Y ahora tú puedes pasar cualquier examen sin ninguna dificultad. Ahora tú tienes la capacidad para aprobar ese examen. Qué bueno sería que eso fuera realidad. Muchos hubiéramos disfrutado que alguien nos ayudara en esos momentos difíciles de prueba en nuestros estudios. Pero querido hermano, querido amigo, en esta mañana yo quiero decirte algo. Jesús cumplió la ley. Él pasó el examen por ti. El examen que nosotros debíamos aprobar y que era imposible por nuestra vida llena de pecado. Él vino y lo cumplió a la perfección. Todo lo que vino a cumplir ya fue cumplido. Y ahora que Él ya lo hizo de manera perfecta y su obra fue completada en la cruz del Calvario, muriendo y resucitando al tercer día, cuando aceptas esa obra terminada, tu naturaleza interna cambia y ahora quieres hacer lo correcto y guardar su ley. Y por el Espíritu de Dios que ahora mora en aquellos que han creído en Él, podemos vivir para honrarle y servirle. ¡Qué bendición! Qué bendición saber en esta mañana que Jesús vino y cumplió lo que tenía que cumplir. Escucha lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 4. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Así que lo primero que yo quiero transmitir a tu corazón en esta mañana es que la resurrección, lo que hoy celebramos, es una declaración innegable
de que Jesús vino a cumplir la ley. Todas las cosas buenas que Dios requería de las personas, Él las cumplió por nosotros y nos las ha entregado como un regalo. Todo lo que Jesús tenía que cumplir fue cumplido. Pero hay algo más. También la resurrección de Cristo es la prueba de que lo que Él vino a destruir fue destruido. Hebreos capítulo 2 versículo 14 nos dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, hablando de Jesús, participó de lo mismo. Escuche esto: para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. En otras palabras, uno de los propósitos por el cual Jesús vino a morir y a resucitar fue para destruir la atadura que Satanás tenía sobre toda la raza humana por el pecado que había dado a luz la muerte espiritual. Primera de Juan 3:8 dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Qué era lo que había sucedido acá en la tierra? Recordemos en Génesis que por la transgresión de Adán y Eva, cuando ellos desobedecieron a Dios en el Edén, de alguna manera Satanás vino y usurpó la autoridad en este mundo. Y Juan dice que todo el mundo está bajo la influencia del maligno. ¿Recuerdan la historia cuando Jesús fue tentado por Satanás en el desierto? Todas eran tentaciones genuinas que el enemigo le había puesto. Y una de ellas fue: si tú postrado me adorares, te daré todo esto que está bajo mi dominio, le dijo Satanás a Dios. ¿De dónde había obtenido Satanás este dominio acá en la tierra? Pues lo obtuvo en el tiempo de Adán. Adán, como el origen de toda la raza humana, todos provenimos de Adán y Eva. Y cuando él pecó y se rebeló en contra de Dios, al decir sí al llamado de la serpiente y creer este engaño y esta mentira, lo que Adán de alguna manera dijo fue: bueno, Señor, tú dijiste que yo debía hacer esto, pero a mí no me interesa. Yo me rebelo, le creo al enemigo y yo quiero hacer mi propia voluntad. Nos parece mejor hacer esto. Y en medio de esa rebelión, acordémonos que Dios ya le había dicho: si toman esa decisión, ese día morirán. Afirmativamente, ese día murieron, no físicamente, pero sí espiritualmente. Fueron separados de Dios y perdieron esa comunión. Y como Él era el origen de toda la raza humana, este estado de muerte espiritual que Adán adquirió a causa de su pecado fue dado a todos nosotros a lo largo de toda la raza humana. Eso lo encontramos en Romanos 5. Es por eso que cuando vivimos sin Cristo hay un vacío en nuestro corazón. Y el diablo todo el tiempo ha aprovechado de todo esto para dominar este mundo con pecado, con corrupción, con engaño, sembrando orgullo y soberbia en el corazón del hombre a lo largo de toda la raza humana. Pero luego vino alguien, y ese es el segundo Adán. Vino Jesús. Sí, solamente Jesús pudo haber hecho esto. Jesús en la cruz pagó el máximo precio para poner las cosas en orden, y a través de su muerte, por su amor, su gracia y gran misericordia por cada uno de nosotros, Él derrotó a Satanás, venció al pecado, venció a aquel que tenía el poder sobre la muerte. Amigo, el diablo es un usurpador y su autoridad ya fue quebrantada por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Así que si tú has sido esclavo del miedo, si has sido esclavo de la opresión, si alguna obra del diablo te ha llevado a creer que tú no puedes cambiar, quiero decirte que Satanás es un mentiroso, es un engañador, y que él no tiene más poder sobre tu vida. Y en el nombre de Jesús, yo estoy seguro que tú puedes romper
esas cadenas que han atado tu vida y tu corazón, porque Jesús vino a destruir, y lo que Él tenía que destruir fue destruido en la cruz del Calvario. Qué bendición más grande saber que el poder de Dios es un poder tan grande que puede restaurar, salvar nuestras vidas de las tinieblas a la luz admirable que ahora podemos ver en Cristo Jesús. Tal vez tú te sientas atrapado hoy en alguna adicción, pero quiero decirte que Jesús ha roto en la cruz el poder del pecado. Él rompió la oscuridad. Lo que Jesús vino a destruir ya fue destruido, y ahora tú y yo servimos a un Salvador que ha resucitado y que hoy vive para darnos de su amor y de su misericordia. Él reina, Él es un Dios victorioso sobre la muerte y sobre el pecado. Así que esta es la segunda verdad en esta mañana. Su resurrección es la prueba de que lo que Él vino a destruir ya fue destruido. Por último, también quiero que lleves esto en tu corazón. La resurrección es la prueba de que lo que Él vino a proveer, de lo que Jesús vino a proveer, ya fue provisto para cada uno de nosotros. En Juan 10:10, Jesús dijo estas palabras: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En otras palabras, sin Cristo, tú y yo estábamos totalmente destinados a un futuro triste, miserable, sin esperanza, lleno de muerte y de dolor. Pero gracias a que Él resucitó, Él nos ha prometido darnos vida. Y una vida no cualquiera, sino, dice su palabra, una vida en abundancia. Y esa vida que Él te ofrece en esta mañana está disponible a través de la obra que Él terminó y fue completa de una vez y para siempre en la cruz del Calvario. Esa provisión, amado amigo, amado hermano, ha sido dada a cada uno de nosotros, porque su palabra dice que mas todo aquel que en Él crea no se perderá, porque tendrá la vida eterna que nos ha sido confirmada a través de la resurrección de Cristo. Por lo tanto, el asunto supremo más importante, la cúspide de la obra de Cristo, toda la obra, todo lo que Él vino a hacer acá en la tierra, haciéndose hombre, humillándose hasta lo sumo por nosotros, esa obra perfecta se completó, se perfeccionó el día que Él se levantó al tercer día de entre los muertos, el día de su resurrección. Porque muchos más vinieron antes y han continuado viniendo después de Él, ofreciéndonos una supuesta salvación. Y nos dicen que son salvadores. ¿Cuántas religiones no nos han ofrecido salvación para nuestra alma? Pero yo te digo en esta mañana, cada uno de estos hombres que han ofrecido salvación a lo largo de la historia, todos los que han fundado religiones y han dicho que en ellos hay salvación, a cada uno de ellos la tumba los ha aprisionado y hoy no viven, hoy están muertos. Ninguno de ellos ha regresado de entre los muertos. Pero amigos, esta es la gran noticia: al tercer día, después de la crucifixión de Jesús, después de su funeral, la piedra fue removida y Jesús salió de la tumba vacía. Y cuando las mujeres iban a ungir su cuerpo, el ángel les dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está aquí, pues ha resucitado. Las barras del hierro de la muerte no pudieron detenerlo, y el agarre constante de la tumba tuvo que liberarlo, porque más grande fue el poder de Dios que el poder de la muerte. Y hoy tenemos el gozo y la seguridad que, a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de la crisis que hoy enfrentamos alrededor del mundo, resucitamos
hemos servido y adoramos a un Dios que ha resucitado. Aquel Dios que se presentó ante los discípulos sorprendidos y también ante muchos otros. Vea lo que dice Primera de Corintios capítulo 15 versículo 3. Pablo hablando, él dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, dice Pablo, como a un abortivo, me apareció a mí. Jesús fue resucitado de la muerte. Si no hubiera sido así, amado hermano, seríamos, como leímos al inicio, las personas más miserables en este mundo. Seríamos desdichados, pero la verdad es evidente. Jesús resucitó al tercer día y esa es nuestra esperanza. ¿Qué fue lo que hizo Jesús por nosotros? Quiero contarte una historia sobre un niño. Este niño no vivía muy lejos de su escuela y su madre le decía cada día: hijo, por favor, al salir de la escuela, camina directamente para la casa, no tomes otras rutas. Pero este niño era un poco inquieto. Quizás usted se identifica con un hijo de esa manera, porque lo que este niño hacía es que al salir de la escuela nunca iba a casa. Hablaba con sus amigos, hacía planes con sus amigos, se iba con sus amigos, se metía muchas veces en problemas y llegaba a casa siempre muy tarde. Tanto era el problema que la madre siempre vivía preocupada, no sabía dónde andaba su hijo, y a ella le afectaba mucho porque no lograba cómo hacer que su hijo le obedeciera y llegara a tiempo a casa. Finalmente, desesperada, aquella madre le pidió ayuda al padre del niño, a su esposo. El padre dice: bueno, yo voy a tomar el control de esta situación. Sentó al niño y le dice: hijo, vas a venir a casa directamente al salir de la escuela. Yo sé la hora a la cual tú sales y tienes 10 minutos para estar acá de nuevo en casa. Y si no, habrá consecuencias. Esas fueron las palabras del padre. ¿Y sabe qué pasó al siguiente día? El niño llegó más tarde que nunca. A él no le importó. Cuando este niño llega, mamá no dice nada, papá no dice nada. Llegó la hora de la cena y cenaron muy contentos. Había mucha comida: carne, arroz, ensalada, sodas, refrescos. Era un día muy especial en medio de aquella mesa. Pero en el lugar donde este niño, donde este muchacho se sentaba, solamente había un pedazo de pan y un vaso de agua. Obviamente, cuando aquel niño vio lo que le tocaría cenar, él sabía que esa era la consecuencia de su desobediencia y estaba resignado a comer eso. Pero se sentía muy destrozado porque tenía mucha hambre y todos los aromas de los alimentos y lo que él veía en los otros platos lo deseaba en su corazón y en su estómago sobre todo. Pero algo sucedió. Se sentaron ahí y entonces, sin decir ninguna palabra, el papá del niño se acercó a su hijo y le dio su plato de comida deliciosa. Intercambió platos y él tomó el pan y el vaso de agua para comer y beberlo. Y lo único que le dijo a su hijo fue: hijo, te amo. Obviamente fue una lección de amor muy grande para aquel muchacho. Tanto así que él no olvidó ese día.
Y esto sucedió hace muchos años. Fue una historia real. Ya siendo adulto, aquel muchacho dijo lo siguiente: toda mi vida he sabido cómo es Dios por lo que hizo mi padre por mí aquel día de la cena. Qué linda lección. Amigos y hermanos, es eso exactamente lo que Cristo hizo por nosotros. Él tomó todos nuestros pecados, los que tú y yo merecíamos pagar. Él los tomó para sí mismo y Él nos entregó su rectitud, su justicia delante de Dios. Él tomó nuestras faltas, pagó el precio completo de tu culpa y de mi culpa en la cruz del Calvario y nos dio en su lugar el reino de Dios. Y al final, el clamor de Dios por la justicia eterna fue aprobado después del tercer día y Jesús fue resucitado de entre los muertos. Pero aquí nos surge una pregunta. Y yo te pregunto en esta mañana, de parte de Dios para tu vida, ¿qué vas a hacer con ese milagro poderoso de la resurrección de Jesús? ¿Qué vas a hacer con este evento grandioso que movió los cielos y la tierra? Porque aunque es real, es muy comprobable científica e históricamente, no hay duda de que Jesús haya resucitado. Pero no tendría ningún poder sobre tu vida. No te puede ayudar si tú no crees que verdaderamente Jesús murió por ti en la cruz del Calvario. Si tú no reconoces que tú necesitas ese milagro para que tus pecados sean perdonados de una vez y para siempre. Escucha lo que la palabra del Señor nos dice en el libro de Romanos capítulo 10 versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que si tú crees en el Señor como el único y suficiente Salvador para tu vida, para tu alma, Dios te llevará a una relación con Él que la Biblia le llama salvación. No se trata de completar una lista interminable de reglas y normas para que entonces tú alcances el perdón de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él ya cumplió lo que tú no puedes cumplir. Él lo pagó y lo cumplió por ti, perfecto, entero, completo, en la cruz del Calvario. Pero todo esto comienza cuando crees en Jesús como tu Salvador personal y decides hacerlo el Señor de tu vida. La palabra Señor es complicada porque Señor significa mi jefe, mi amo, mi dueño. Eso significa Señor. Así que tampoco podemos tomar esa decisión a la ligera. Hacer a Jesús el jefe de tu vida realmente significa que tú estás dispuesto a someter de ahora en adelante tu corazón a Él, que crees en Él y que eliges morir a tus propios derechos de vida independiente. Y dice, sabes que Jesús, si en verdad hiciste esto por mí, moriste en la cruz y tomaste mi pecado y resucitaste de los muertos, te doy mi vida a ti. Y cuando tú decides, cuando nosotros decidimos humillar nuestro corazón de esa manera y le decimos a Él, Señor, entra a mi corazón, yo quiero vivir para ti, entonces viene el Espíritu de Dios, viene a morar en nuestros corazones, nos sella de una vez y para siempre, y ahora nos da las fuerzas y la capacidad para vivir y darle nuestras vidas al Señor y para vivir de hoy en adelante honrándole y sirviéndole. Así que venir a Cristo no es solo intentar ser una mejor persona,
No se trata de vivir moralmente de una manera más correcta, pero seguir a Cristo significa darle nuestra vida completa. Significa un cambio total, una metamorfosis, un cambio absoluto dentro de nuestro corazón. Y es mi deseo que en esta mañana, en medio de lo que estamos viviendo, en esta crisis alrededor del mundo, cuando muchos han perdido la fe, cuando quizás muchos confiaban en las riquezas y hoy no las tienen, confiaban en su capacidad, en su trabajo, en lo que habían logrado por muchos años y hoy ven que todo está tambaleando en sus vidas. Yo te digo, hay esperanza y la esperanza está en Cristo Jesús. Quiero leerte una vez más Romanos 10, 9 y 10 y medita en estas palabras que el Señor nos las dice en esta mañana, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tal vez nunca antes tú has venido a los pies del Señor, o quizás un día le conociste, pero te alejaste de Él y te has olvidado de vivir para servirle y honrarle. Yo quiero orar en esta mañana y pedirle al Señor que hoy puedas venir de nuevo delante de tu Padre, aquel que nunca se fue, aquel que siempre te ha estado esperando y quizás hoy te está llamando. Este es el día para que tú le entregues tu corazón al Señor. Así que ahí donde tú estás, yo quiero pedir a todos aquellos que quieren entregar su corazón al Señor que hagan esta oración conmigo, pero también aquellos que ya conocen al Señor. Este es un momento para afirmar nuestra fe. Amada iglesia, hoy afirmamos nuestra fe en aquel en el cual hemos puesto nuestra confianza y nuestra fe, y su palabra dice que nada nos separará del amor de Cristo. Podrán venir adversidades, podrán venir pestes, pandemias, cualquier adversidad alrededor nuestro, pero si tu fe está puesta en aquel que resucitó, que se levantó de la tumba al tercer día y que hoy está sentado a la diestra del Padre, hoy podemos con toda seguridad poner nuestra confianza y seguir viviendo para la gloria y la honra de aquel que compró nuestras vidas con el precio de su sangre preciosa. ¿Por qué no oramos al Señor y ponemos este tiempo en sus manos? Cierra tus ojos conmigo ahí donde estás. No importa dónde te encuentres, pero hoy es un buen día y un buen momento para darle gracias a nuestro Señor y Padre Celestial. Oremos juntos. Padre, gracias te damos por este momento. Venimos agradecidos contigo hoy que celebramos ese día, Señor, en el cual tú venciste a la muerte. Venciste, Señor, aquella tumba donde estabas encerrado y triunfaste sobre el pecado con poder y gloria. Te levantaste, Señor, dando evidencia de que tú verdaderamente eres el Hijo de Dios. En ese Dios creemos y a Él, Señor, venimos en esta mañana a pedirte, Señor, que tú escuches nuestra oración. Y yo quiero pedirte, Señor, que si hay alguien que nunca ha entregado su vida y su corazón a ti, que hoy, Señor, tú puedas traerlo al camino de tu voluntad y que estas personas puedan poner su fe y su confianza en el Señor. Si tú quieres hoy venir al Señor, yo te animo a que hagas esta oración conmigo y que oremos juntos y le digas al Señor: Padre, yo reconozco que soy pecador, reconozco que he vivido alejado de ti, reconozco que no he vivido para honrarte, pero también creo que tú moriste por mis pecados pasados, presentes y futuros en la cruz del Calvario. Y tu palabra dice que si yo creo con mi corazón y lo confieso con mis labios, yo, Señor, podré venir a ser un hijo o una hija tuya. Yo quiero creer en ti, Señor, como mi Salvador personal, porque creo que ese sacrificio que tú hiciste en la cruz tenía el propósito de darme vida, y no solamente en esta tierra, pero vida eterna. Yo quiero, Señor, recibirte en mi corazón y decido hacerte mi Señor
entiendo, Señor, lo que significa morir a mí mismo y vivir para ti. Y Señor, hoy yo te entrego mi vida, toma mi vida, entra a mi corazón y ayúdame, Señor, a vivir el resto de mis días para honrarte y servirte. Gracias, Señor, gracias porque yo sé que tú estás obrando tu perfecta voluntad. Y hoy, Señor, también oramos por tu iglesia, por todos aquellos que te conocen, Señor, que te aman y que te sirven. Hoy ponemos nuestra vida en tus manos. Qué buen momento, qué buena oportunidad. Hoy que celebramos el día de resurrección, ese día que te levantaste de la tumba, para afirmar nuestra fe en ti, Señor, y pedirte que tú estés con nosotros en cada día, especialmente en estos momentos difíciles para muchas personas alrededor del mundo. Hoy, Señor, afirmamos nuestra fe y te pedimos, Señor, que nuestra fe no flaquee, aunque las pruebas vengan, aunque los momentos difíciles vengan a nuestro alrededor. Queremos fortalecernos en ti y entender, Señor, que tú estás al cuidado de cada uno de tus hijos, porque lo has prometido en tu palabra. Y esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fortaleza. En ti confiamos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Pero antes, Señor, de finalizar este tiempo, queremos juntos también orar por todos aquellos enfermos alrededor del mundo, que hoy, Señor, a causa del coronavirus están postrados en una cama en sus casas, o muchos en los hospitales, Señor, graves, luchando contra esta enfermedad. Clamamos por todos ellos. Oremos juntos por estas personas, levantemos un clamor por estas personas. Oramos juntos, Señor, hoy día domingo. Oramos e intercedemos por todas estas personas, aquellos que están sufriendo y que están, Señor, pasando momentos verdaderamente difíciles. Glorifícate en ellos, haz lo que tú tengas que hacer, levanta a aquellos que tú quieras levantar, Señor. Que ellos puedan, a través de este proceso, también conocerte a ti si no te conocen. Oramos también, Señor, por las familias, aquellas familias que están sufriendo este aislamiento, por no ver a sus seres queridos y no pueden, Señor, estar ahí para abrazarlos, para animarlos. Sabemos que es una situación muy difícil. Fortalece los corazones tanto de los enfermos como de los familiares, Señor. Haz que tu paz y tu esperanza reine en medio de ellos, Señor, y únelos muy pronto, Señor, para que en el tiempo menos esperado ellos puedan estar nuevamente juntos, dándote gracias a ti por lo que tú has hecho y continúas haciendo. Oramos, Señor, por todas estas personas, los que están sufriendo el día de hoy. Oramos por los doctores, enfermeras y todo el personal de los hospitales también alrededor del mundo, que están dando su tiempo, su servicio y su corazón para servir al prójimo, aquel que hoy está en necesidad de ser atendido. Gracias, Señor. Ayúdanos a nosotros para ser sensibles y para ayudar a aquel que está en medio de necesidad. Pero todo lo hacemos, Señor, porque entendemos y creemos con todo nuestro corazón que tú reinas y que tú vives, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de señores. En ti confiamos y a ti te damos toda la gloria y toda la honra en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos juntos y todos decimos amén y amén. Amado amigo, amado hermano, el Señor está con nosotros. Hoy es el tiempo de creer que el que dio su vida en la cruz del Calvario y que hoy vive y reina a la diestra del Padre no está lejos, está cerca, está con cada uno de nosotros. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Que la paz de nuestro buen Dios esté sobre tu vida y la vida de tu familia en esta mañana. Que Dios te bendiga.